Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilfredo Zambrano Irrazábal. Soy profesor de literatura de las academias Aduni y César Vallejo. En esta oportunidad vamos a resolver las preguntas del boletín de la primera semana del curso de literatura. En esta primera semana hemos desarrollado el tema de teoría literaria parte 1 y el tema de los géneros literarios. Bien, vamos a resolver entonces las 6 preguntas que están en la práctica dirigida. En la primera pregunta dice, la literatura es una expresión artística que utiliza el lenguaje oral o escrito para crear sus diferentes obras. Existen algunos estudios, como la teoría literaria, que se encargan de establecer aspectos generales o normativos en torno al discurso literario. Respecto a lo anterior, señale cuál fue la obra y el autor que esbozó las primeras nociones sobre teoría literaria. Bueno, aquí en la pregunta se nos está planteando el concepto sobre qué es la literatura. Se nos dice que la literatura es un arte que utiliza el lenguaje, o sea, la palabra, oral o escrita, para crear sus obras, y que la literatura es estudiada por algunas disciplinas, entre ellas la teoría literaria, que se encarga de establecer aspectos generales o normativos, es decir, que se encarga de establecer algunas reglas para crear las obras literarias. Entonces, me está preguntando cuál fue la obra y el autor que esbozó, que presentó las primeras nociones sobre la teoría literaria. Entonces, aquí nos están dando 4 alternativas y vamos a ir explicando cada una para dar con la respuesta. A ver, vemos en la A, Poética de Aristóteles. Es la primera obra que esbozó normas sobre teoría literaria. Por ejemplo, sobre la caracterización de los géneros, la mímesis, las 3 unidades del teatro, lugar, tiempo, acción, etcétera. Claro, aquí nos dice que Aristóteles, el filósofo griego, compuso la obra poética, que es la primera obra de teoría literaria. Aquí vamos a ver que se dejaron las ideas sobre los géneros literarios, también sobre la mímesis. La mímesis consiste en que la obra debe reproducir la realidad, o también dejó la regla de las unidades del teatro, la unidad de lugar, tiempo y acción. O sea, la obra de teatro debe representarse en un solo escenario, debe durar a lo máximo un día y debe contar una sola historia. Entonces vamos a ver que esta obra poética es considerada la primera obra sobre teoría literaria. En la B dice Ilíada de Homero. Bueno, la Ilíada es una epopeya de la literatura clásica griega atribuida al poeta Homero. En esta epopeya se desarrolla el tema de la cólera de Aquiles, de la cólera de Aquiles. En la C, epístola a los pisones de Horacio. Bueno, la epístola a los pisones le pertenece al romano Horacio. Horacio era un autor que seguía las ideas de Aristóteles. Él también va a trabajar la teoría literaria en esta obra, Epístola a los Pisones. Esta obra podríamos decir que es la segunda obra normativa de la literatura occidental, donde se plantea, entre otros aspectos, que se debe enseñar y se debe entretener a través de la obra, ¿no? Eso es lo que plantea Epístola a los Pisones. Y en la de Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey es una tragedia
o sea, es una obra de teatro, ¿no? De la literatura clásica griega compuesta por Sófocles. Su tema central es el cumplimiento del destino inevitable. Entonces, notamos que de las cuatro alternativas, la que señala cuál fue la obra y el autor que esbozó las primeras nociones de teoría literaria es la Poética de Aristóteles. Entonces la respuesta sería la A de avión. La respuesta sería la A de avión. Bien, pasemos ahora a la pregunta número 2. En la pregunta 2, la categoría institucionalizada que permite agrupar a las obras literarias de acuerdo con sus características comunes de forma y de contenido se denomina. Bien, aquí nos están preguntando sobre esa categoría, esa clasificación institucionalizada, o sea, establecida, que agrupa las obras literarias. Bueno, vamos a ver entonces cada alternativa. En la A, teoría literaria. En la A, teoría literaria. La teoría literaria es la disciplina que elabora principios, normas y métodos para crear o analizar las obras literarias, ¿no? O sea, como habíamos dicho anteriormente, la teoría es aquella disciplina que se encarga de estudiar aspectos generales de la literatura y establece reglas como analizar o cómo crear las obras. En la B, género literario. El género literario es la agrupación de las obras que presentan características comunes en cuanto a su forma y contenido. Es decir, ¿no? El género es una categoría que se ha inventado para poder agrupar a las obras a partir de sus características comunes. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que aparece el género épico, el género lírico y el género dramático. Cada uno de estos géneros son categorías que agrupan a las obras de acuerdo pues con sus características comunes. Ahora, la especie literaria. La especie literaria es el producto específico dentro de cada género. Es decir, es el grupo de obras con características particulares dentro de un género. Dentro de un género literario vamos a encontrar que hay grupos de obras que tienen sus características específicas. Ese grupo se conoce como especie literaria. Por ejemplo, dentro del género lírico vamos a encontrar especies como la oda, la égloga o la elegía. Y en la D, crítica literaria. La crítica literaria es la disciplina que analiza, interpreta y valora una obra literaria. El que realiza esta actividad es el crítico literario, quien normalmente está especializado en algún género concreto. Puede ser género lírico, narrativo u otro. Entonces la crítica vemos que se encarga de analizar, interpretar y establecer un juicio de valor sobre la obra. Es decir, el crítico literario va a analizar la obra en su forma, en su contenido y al final va a brindar un juicio de valor. O sea, nos va a decir si la obra es buena o la obra es mala, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que el enunciado de la pregunta está refiriéndose al género literario, ¿no? El género literario es la categoría institucionalizada que permite agrupar las obras literarias de acuerdo con sus características comunes de forma y de contenido. Entonces, la respuesta a esta pregunta será la B de Vargas. La B de Vargas. Bien, pasemos ahora a la pregunta número 3. Dice, con respecto al género épico, establezca la relación correcta entre característica y especie.
aquí nos han dado un concepto de una especie literaria y nosotros tenemos que relacionarlo con los nombres que están debajo, ¿sí? Estas especies que están debajo corresponden al género épico, Entonces, vamos a ir analizando cada una de las alternativas. A ver, cuando me hablan de la epopeya, es la especie del género épico que se caracteriza por la narración en verso de hechos históricos, mitológicos o heroicos, también por la intervención de dioses o héroes, o también otros hechos. Aquí entonces nos está diciendo que la epopeya nos va a presentar la narración, es decir, la epopeya siempre nos cuenta algo, pero en verso. Y predomina la objetividad, es decir, en una epopeya siempre se cuenta algo externo al autor. Predomina la objetividad porque se cuenta algo externo al autor. Por ejemplo, la obra La Ilíada, la Odisea, son epopeyas atribuidas a Homero, o también la obra La Eneida. La Eneida le pertenece al romano Virgilio. Entonces, notamos que la 1 se relaciona con la B, o sea, con la epopeya, ¿no? Con la epopeya. Ahora, la 2, el poema épico. Surgió al inicio de la Edad Moderna, o sea, en el Renacimiento. Se caracteriza por su lenguaje culto, contar hazañas en verso y, a nivel argumental, presentar un enfrentamiento por motivos religiosos, morales, sentimentales, etc. Por ejemplo, tenemos la obra Orlando el Furioso del italiano Ludovico Ariosto, o también tenemos la obra Jerusalén Libertada del italiano Torquato Tasso. Bien, aquí entonces se nos está dando la definición del poema épico. Entonces la 2 se relaciona con la C. En la 3 tenemos el cantar de gesta. El cantar de gesta es una especie épica que surgió en la Edad Media, aproximadamente por el siglo XII. Se caracteriza por ser anónima, oral, popular, histórica, compuesta en verso y que generalmente narra la historia del origen de una nación o las hazañas de un héroe. Claro, cuando me dicen cantar de gesta, es un poema que cuenta las hazañas de un héroe de la Edad Media. Recuerda que la palabra gesta significa hazaña, ¿no? Se cuentan las hazañas de un héroe de la Edad Media, o también se cuenta el origen de una nación, Por ejemplo, tenemos la obra La canción de Rolando de Francia, o también la obra El mío Cid de España. Entonces, vemos que el cantar de gesta, la 3, se relaciona con la A. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la B de barco. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 4. En la pregunta 4 dice: la elegía es una especie lírica donde el autor muestra su tristeza por la pérdida de alguien o por otra circunstancia. Según este concepto, indique la obra que presenta un ejemplo de elegía. Bien, la elegía, como menciona el enunciado, es una especie del género lírico donde
predomina la tristeza del autor. La tristeza, como dice acá, puede darse por la muerte de alguien o de repente por la ausencia de la amada o por otro motivo, ¿no? Por otra circunstancia, ¿sí? Entonces ahí vemos que la elegía es una especie del género lírico y tenemos algunos ejemplos de elegía. Tenemos, por ejemplo, los yarabíes del peruano Mariano Melgar. También tenemos la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada del chileno Pablo Neruda. También tenemos el poema Acuérdate de mí del peruano Carlos Augusto Salaverry. Son algunos ejemplos de elegías, ¿ya? Entonces vamos analizando a qué géneros pertenecen las obras planteadas. A ver, en la A, La vida retirada le pertenece al autor español Fray Luis de León. Esta obra es del género lírico y la especie es una oda. ¿Por qué una oda? Porque ahí se hace una alabanza a la vida del campo. Hay una alabanza a la vida del campo. En la B, Las cuitas del joven Werther. Esta obra le pertenece al alemán Johann Wolfgang Goethe. Esta obra es del género narrativo y la especie novela. Ahí se cuenta la historia de un joven llamado Werther que se enamora de una chica llamada Carlota. Carlota, vamos a ver que estaba comprometida y se casa con otro hombre llamado Alberto, y ahí vamos a ver que Werther, a pesar de eso, se le declara a Carlota, Carlota lo rechaza y Werther se suicida al final, se suicida. Entonces, esta obra vamos a ver que es una novela, es una novela. La vida es sueño. La vida es sueño le pertenece al español Calderón de la Barca, ¿sí? Es una obra del género dramático y la especie es drama. Es un drama porque combina hechos trágicos con hechos cómicos. Es un drama. Y la de Dado, Coplas a la muerte de su padre, le pertenece al autor español Jorge Manrique. Esta obra es del género lírico y de la especie elegía. ¿Por qué una elegía? Porque en esta obra el autor nos manifiesta su tristeza, su dolor por la pérdida de su padre, el caballero Jorge Manrique. Ahí nos hace ver que su padre fue un gran guerrero, un gran caballero, y lo compara con héroes de la historia romana, ¿no? Lo compara con héroes de la historia romana. Entonces, ahí vamos a ver que la respuesta a la pregunta 4 será la de Dedado, ¿no? Coplas a la muerte de su padre es una elegía. Bien, pasemos ahora a la pregunta número 5. En la pregunta 5 dice, el género dramático es aquel que se compone para ser representado en un teatro, cuyas acciones son ejecutadas por personajes reales, los cuales utilizan, por lo general, el diálogo para comunicarse. Este género comprende algunas especies literarias como la tragedia, la comedia y el drama. A partir de lo explicado, indique los títulos de obras literarias que corresponden a dichas especies en ese orden. Claro, aquí se nos está explicando qué es el género dramático, qué es el género dramático, y también nos dice cuáles son sus especies, ¿no? Ahí vamos a ver que una especie es la tragedia, que es una obra teatral que tiene un final fatal, ¿no? Un final fatal. La comedia es una obra teatral que presenta hechos graciosos,
y tiene un final feliz, un final feliz. Y el drama sería la obra teatral donde se combina la tragedia y la comedia. Se combina la tragedia y la comedia. Entonces, sabiendo eso, vamos a analizar a qué especies literarias pertenecen cada una de las obras presentadas y señalaremos cuáles corresponden solo al género dramático. Bien, vamos a ver en la A. Tenemos la obra Edipo Rey, Ñacatita y Ollantay. La obra Edipo Rey le corresponde al autor Sófocles, es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. La obra Ñacatita del peruano Manuel Asensio Segura es una comedia, es una comedia. Y la obra Ollantay de autor anónimo es un drama, es un drama. En la B tenemos Boda de Sangre, La Metamorfosis y Crimen y Castigo. Boda de Sangre encontramos que es una tragedia escrita por el español Federico García Lorca. La Metamorfosis es una novela que le pertenece al checoslovaco Franz Kafka, a Franz Kafka. Ahí se habla la historia de un muchacho llamado Gregorio Samsa que amanece un día en su cuarto convertido en un insecto, ¿no? La metamorfosis. Luego tenemos Crimen y Castigo. Esta es una novela que le pertenece al autor ruso Fedor Dostoyevsky. En la C tenemos la obra Romeo y Julieta, El avaro y 100 años de soledad. Romeo y Julieta es una tragedia que le pertenece al autor inglés William Shakespeare, ¿sí? Es una tragedia que cuenta la historia de una pareja de adolescentes, Romeo y Julieta, que se enamoraron a pesar de que eran de familias enemigas. Romeo era de los Montesco y Julieta era de los Capuleto, ¿no? Bueno, al final vamos a ver que Romeo y Julieta terminan suicidándose. Entonces la obra es una tragedia. El avaro es una comedia que le pertenece al autor francés Molière, ¿sí? Le pertenece a Molière. Y 100 años de soledad es una novela que le pertenece al colombiano Gabriel García Márquez. Ahí cuenta la historia de la familia Buendía que vivían en el pueblo de Macondo, ¿no? En el pueblo de Macondo. Bien, y en la D tenemos Hamlet, Divina Comedia y Fuente Ovejuna. Bueno, Hamlet es una tragedia que le pertenece al inglés William Shakespeare. La Divina Comedia es una epopeya que le pertenece al italiano Dante Alighieri. Ahí Dante nos habla de su viaje sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y Fuente Ovejuna es un drama que le pertenece al español Lope de Vega. Ahí cuenta la historia de una villa llamada Fuente Ovejuna que tenía un comendador que era un abusivo. Era tan abusivo que al final los pobladores de Fuente Ovejuna decidieron matarlo, ¿no? Lo mataron. Entonces vamos a ver que en la obra hay hechos trágicos y también hay hechos cómicos y por eso se considera un drama. Entonces la pregunta nos pide indique los títulos de obras literarias que corresponden a dichas especies en ese orden. O sea, nos está pidiendo dónde hay una tragedia, una comedia y un drama. La respuesta sería pues la A de avión, ¿no? La respuesta sería la A de avión. Bien, y la última pregunta, muchachos, la última pregunta, 6. Elija la opción que presenta obras que pertenecen
únicamente al género narrativo. Bueno, como ustedes recordarán por la teoría, el género narrativo ha derivado del género épico, ¿sí? Ha derivado del género épico. En el género narrativo se van a contar historias principalmente en prosa, ¿ya? Aquí vamos a encontrar varias especies. Vamos a encontrar el cuento, vamos a encontrar la novela, también está el mito, la leyenda, la crónica, la tradición, etcétera, ¿ya? Hay varias especies que pertenecen al género narrativo. Entonces, analicemos a qué especies literarias pertenecen cada una de las obras formuladas e identifiquemos cuáles corresponden solo al género narrativo. Bien, en la A tenemos la obra Odisea. Odisea es una epopeya atribuida a Homero. Ahí se cuentan las aventuras del rey Odiseo. Odiseo pasó muchas aventuras para llegar a su patria Ítaca. También está Lazarillo de Tormes, es una novela donde se cuenta la historia de un niño llamado Lázaro que pasa muchas aventuras con varios amos. Es una novela. Y Boda de Sangre es una tragedia de Federico García Lorca. Bien, en la B tenemos Romeo y Julieta, El Quijote y El Caballero Carmelo. Como ya habíamos explicado en la pregunta anterior, Romeo y Julieta es una tragedia de William Shakespeare. El Quijote, esta obra es una novela del español Miguel de Cervantes Saavedra. Y El Caballero Carmelo es un cuento del peruano Abraham Valdelomar. Ahí vamos a ver que Valdelomar nos narra la historia de un gallo de pelea, ¿sí? El gallo va a luchar contra otro gallo llamado el ajiseco y después de una lucha épica, el caballero Carmelo logrará vencer, ¿no? al ajiseco. En la siguiente tenemos la metamorfosis, los heraldos negros y la vida es sueño. La metamorfosis, como ya expliqué hace un momento, es una novela del checoslovaco Franz Kafka. Los heraldos negros, este es un libro de poemas, ¿sí? Entonces pertenece al género lírico. Es un libro de poemas del autor peruano César Vallejo. Y La vida es sueño, vamos a encontrar que es un drama que le pertenece al español Calderón de la Barca. ¿Sí? La vida es sueño le pertenece al español Calderón de la Barca. Bueno, en la D tenemos los comentarios reales, tradiciones peruanas y ficciones. Los comentarios reales es una crónica porque es un relato histórico con la subjetividad del autor, ¿no? Aquí vamos a ver que el autor, el Inca Garcilaso de la Vega, nos cuenta cómo se fundó el Tahuantinsuyo y también nos cuenta cómo llegaron los españoles y se realiza pues la invasión, ¿no? La invasión. Las tradiciones peruanas pertenece a la especie de la tradición. La tradición es una especie donde se mezclan varios géneros. Se mezcla la leyenda, la historia, la anécdota y el artículo periodístico. Ahí vamos a ver un ejemplo, la obra Tradiciones Peruanas del autor Ricardo Palma. Y también tenemos la obra Ficciones. La obra Ficciones es un libro de cuentos, ¿sí? Es un libro de cuentos que le pertenecen al argentino
Jorge Luis Borges. ¿Ya? Es un libro de cuentos que le pertenece al argentino Jorge Luis Borges. Entonces, encontramos que la alternativa que presenta obras del género narrativo sería pues la de Dedado, ¿no? La de Dedado. Crónica, tradición y cuento son especies del género narrativo. La clave sería la de Dedado. Entonces, aquí muchachos, les estoy dejando las claves, ¿ya? En un cuadrito, resumen, para que lo tengan. Bueno, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Les agradezco mucho por su atención, ¿sí? Conmigo será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias.